Sabéis que se ha venido hablando, por cierto, y ahora cambiamos completamente de tema, aparte de fichajes, Santiago Bernabéu, vamos ahora con el tema de salidas. Se ha venido hablando últimamente mucho de Gareth Bale y la posibilidad de que Bin Salman nos diera una alegría y se lo llevara ya mismo en enero para su Newcastle. Bueno, pues ayer se desvelaba la lista de la compra, como suelen decir en Inglaterra, sobre los fichajes que quiere el Newcastle, que por cierto estaban hablando mucho de que el Newcastle, el nuevo rico, cómo desembarcaba, que se iba a hacer con todos los grandes jugadores, que tal y cual, y sin embargo yo la verdad es que lo veo bastante paralizado. Bueno, pues Sky Sports ha actualizado, como digo, la lista de la compra del Jeque y parece que en esta lista de la compra no está ni mucho menos Gareth Bale. Puede haber muchos otros jugadores, pueden estar Isco, Asensio, Hazard y tal y cual, pero desde luego no Gareth Bale. Así que en este sentido se nos esfuma la última gran posibilidad que teníamos de deshacernos del jugador y ahorrarnos pues más o menos 7,5 millones que es de sueldo que tiene el jugador de esta correspondiente a esta segunda temporada. Así que en este sentido, bueno, pues se nos van un poco las alegrías, pero ya digo que a mí el tema de Gareth Bale, pues como que al final el tiempo corre a nuestro favor y cuanto más lo dejemos pasar mejor, porque no te acuerdas del jugador, al final el jugador está fuera completamente de onda, ya ni siquiera va convocado por una presunta lesión de espalda y total, que lo mejor que nos puede pasar a los madridistas es que corre el tiempo, que pase el tiempo y que veamos cómo el jugador pues al final se le acaba el contrato y se marcha donde quiera marcharse, no le vamos a desear lógicamente nada malo, pero bueno, que nos deje un poco en paz y sobre todo por ahorrarnos el pedazo de sueldo que tiene, que eso sí que nos da miedo. Por cierto, que hablando del majestuoso centro del campo del Real Madrid, ayer Casemiro ponía un tuit que la verdad es que, bueno, pues a algunos les ha hecho mucha gracia, otros han dicho que, bueno, qué emocionante, ¿no? Que haya dicho lo que ha dicho. Y bueno, pues vamos a analizarlo para ver cuál es vuestra sensación y vuestra opinión. A mí la verdad es que me ha llamado mucho la atención, desde luego el tuit tiene su particularidad. Comentaba Casemiro que en una foto junto a Luka Modric y Toni Kroos, algún día se lo contaré a mis hijos, es decir, algún día podré contarles que jugué junto a Toni Kroos y Luka Modric, para que veáis la percepción que tiene lógicamente el jugador del Real Madrid desde dentro y formando parte de ese elenco de 3 jugadores que dominan absolutamente la medular del equipo blanco y que a día de hoy yo diría que forma parte de uno de los mejores centros del campo que se ha visto en el fútbol europeo. Y bueno, pues en este sentido la verdad es que me llama la atención porque él realmente lo ve como si fuera un privilegio jugar con ellos, como si fuera un espectador más o un aficionado más, y les ve como auténticos héroes, como auténticas máquinas a Toni Kroos y Luka Modric, que dicho sea de paso vinieron un poquito antes que él, pero la verdad es que nadie pensaba que Casemiro podría ser la tercera pata en este banco. Pero bueno, en cualquier caso nosotros nos alegramos mucho porque efectivamente para nosotros no solo son el alemán y el croata, sino también el brasileño quienes están ahí a tope, quienes están poniendo desde luego el orden en el juego del Real Madrid y quienes de una manera o de otra nos ganan partidos prácticamente sin jugarlo, prácticamente con las ideas que tienen y la experiencia les vale, les sobra y les llega. Así que bueno, pues yo encantado de que lógicamente los 3 formen parte de la plantilla del Real Madrid y que ojalá se queden con nosotros muchísimos años más. Luego, el que tampoco está desde luego nada contento en el equipo en el que está, y lo desvelábamos ayer, pero tanto como para irse al Barça ya no lo veo, es Cristiano Ronaldo. Y parece ser que al Khelaifi le tendría en su lista de la compra en el caso de que Mbappé se vaya. Y lógicamente es que juntar a Cristiano Ronaldo con Messi sería la última gran barbaridad a nivel futbolístico que veríamos en estos tiempos locos en los que hemos llegado a ver a Sergio Ramos yéndose del Real Madrid para recalar en el PSG o a Messi yéndose del Barça para recalar en el PSG. Y bueno, pues de alguna manera traer a Cristiano Ronaldo sería una auténtica burrada porque harían del PSG un equipo legendario. Legendario, ojo que no brutal, en el sentido de que en el fútbol actual creo que ya hay jugadores no que hayan pasado por delante de ellos o que estén mejor que ellos, pero sí diría que hay jugadores que conforman equipos mucho más competitivos y mucho más equilibrados que lógicamente no permitirían al PSG lucir tanto como ellos creen solo por juntar a CR7 y Leo Messi, que lógicamente por otro lado a nivel de interés futbolístico sería espectacular si tuvieran ese tridente de ataque Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar, pues yo no os quiero contar, ¿no? La verdad es que sería una auténtica burrada, ¿no? Yo desde luego vería los partidos del PSG solo por ver a Cristiano Ronaldo y a Messi juntos, ¿no? Pero en cualquier caso creo que a nivel deportivo yo personalmente no veo que ni siquiera ese PSG con Cristiano Ronaldo estuviera a la altura. Ya veis que Cristiano ha pasado por la Juve, ha pasado por el Manchester y todavía aún así no ha terminado de consolidarse y de ayudar sobre todo al proyecto de equipo a llevarlo hacia adelante. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero Cristiano podría estar en la órbita de Al-Khelaifi. Ayer ABC una vez más desvelaba
una exclusiva de dentro del vestuario del Real Madrid que a mí me parece ciertamente interesante porque en cierto modo afecta al futuro de un jugador y yo diría casi incluso que a una línea del campo y es ni más ni menos al centro del campo. Dice ABC el hijo de Ancelotti, David Ancelotti, pide más protagonismo para Fede Valverde y esto se engloba dentro de la petición que también le hizo a su padre sobre apuntalar un poquito antes los cambios para no demorarse y no verse sometidos a situaciones tan incómodas como la de Ceballos el otro día frente al Alcoyano. El asunto es que en particular en lo que se refiere a Fede Valverde, lógicamente esto es una opción que hay que considerar y hay que tener en cuenta. Daos cuenta de que Fede Valverde es un gran jugador con un gran talento, es un jugador box to box con mucho pulmón que trae mucho físico al Real Madrid y que hace mucho y muchas cosas buenas para el equipo blanco y que por desgracia simplemente por un tema generacional, por un tema de edad, por un tema de experiencia, no está pudiendo relucir o sacar a relucir todas sus habilidades porque tiene a 3 jugadores por delante que prácticamente son intocables, que son Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro. Obviamente, ¿cómo se puede encajar un cuarto centrocampista? Yo lo dije el otro día, es que la única manera que nos queda es dejar a Vinicius Junior y Benzema encargados del ataque y volver al 4-4-2, meter un cuarto centrocampista que sería él en labores más físicas de recogida y salida de balón y por supuesto asistencia a Casemiro en labores defensivas. Así que bueno, pues veremos a ver qué plan en este sentido tiene Carlo Ancelotti, si efectivamente le presta atención a su hijo y bueno, pues le da un poco más de protagonismo a Fede Valverde, aunque yo personalmente, viendo cómo está la situación, de verdad que veo complicado prescindir de Casemiro, de Luka Modric o de Toni Kroos. Y luego la última exclusiva que traía Eduardo Inda precisamente ayer al Chiringuito era ni más ni menos que la recomendación, dice él, que habría hecho Mbappé al PSG para sustituirle, es decir, a qué jugador recomendaría él para el Khelaifi o al Khelaifi para fichar precisamente cuando él se marche al Real Madrid. Bueno, pues este jugador es efectivamente un jugador que sonaba el otro día para fichar por el PSG. No recuerdo cuál era la fuente, no recuerdo quién daba esa noticia, pero se trataría de Dembélé. Dembélé sería el jugador elegido por el Paris Saint-Germain, o mejor dicho, por Mbappé, para recomendar al Paris Saint-Germain para que le fiche cuando él se haya marchado. Yo en este sentido parece ser que Kylian Mbappé tiene una buena amistad con Dembélé. Hombre, en este sentido no sé cuánta ascendencia puede tener Mbappé sobre Al-Khelaifi, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, pero sí es verdad que podría ser un jugador de sus características. El problema es que Dembélé, ya sabéis que tiene un historial de lesiones que podrían, pues de alguna manera, echar para atrás al conjunto parisino y en este sentido a lo mejor Al-Khelaifi tiene sus reservas, pero en cualquier caso, como veis, Mbappé se está al menos molestando en intentar buscar al jugador más adecuado que pueda sustituirle, pero lo mejor para el madridismo es que evidentemente de una forma o de otra él intenta hacer ver a todo el mundo que él se va, o sea, que se va y que ya que cada uno haga lo que pueda y como puedan, pero desde luego él se marcha, así que bueno, si por lo menos tiene el detalle de dejar un nombre para sustituirle, yo creo que es un detalle que le honre y veremos a ver si el PSG efectivamente le presta atención o no. Luego he recogido este artículo que viene por aquí en Mundo Deportivo donde se habla de euforia en el Real Madrid. El estado de euforia ha sido declarado, dicen, en el seno del Real Madrid de cara al clásico de semifinales, con un Real Madrid que lógicamente está en el mejor momento frente a un Barça titubeante y lleno de dudas. Y evidentemente esto es algo bastante obvio. Daos cuenta de que si lo recoge Mundo Deportivo es porque efectivamente, y yo concuerdo con ello, dentro del Real Madrid se está generando, ya no solo dentro, sino fuera del Real Madrid, pero también en círculos de madridismo, se está generando un debate no acerca de si el Real Madrid va a ganar y va a pasar la eliminatoria, que eso se da por hecho, sino si realmente el Real Madrid puede llegar a machacar al Barça, a un Barça que lógicamente está ya medio noqueado, que no sale de sus dudas, que no sale de sus problemas, con un Real Madrid que lógicamente está en un momento muy dulce. Así que bueno, pues en este sentido es cierto que es casi inevitable pensar que efectivamente les vamos a pasar por encima, pero yo haría una llamada a la prudencia porque nunca sabes qué puede ocurrir en este tipo de partidos. Fijaos, hombre, no creo que el Barça renuncie a su estilo de juego, no creo que el Barça te vaya a meter un autobús, pero nunca des nada por sentado antes de la batalla. Así que lo que nos podemos encontrar es lógicamente cualquier cosa. Yo espero y creo y deseo que el Real Madrid pase la eliminatoria y creo que así va a ser. Creo que el madridismo en general tiene que conformarse en tanto en cuanto es un partido todavía complicado porque no deja de ser el Barça. Es cierto que cuanto mejor lo podamos hacer, mejor, pero que si pasamos con 1-0 o 2-1 o algo así, tampoco nos vamos a pegar un tiro. Simplemente lo más fácil es decir, mira, hemos pasado, estamos en la final, podemos optar al primer título del año y listo. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero yo creo que efectivamente tenemos una oportunidad única para darle un buen repasito al Barça.
Y ahora volviendo ya a derroteros obviamente más asumibles, más asequibles y más digestivos, vamos otra vez con la noticia que daba ayer Bild en Alemania, en la que tiene ya fecha la reunión que se producirá entre Borussia Dortmund y Erling Haaland. Y es que está la cosa muy urgente en el sentido de que el equipo alemán quiere sacar tajada cuanto antes, quiere poner un buen precio a Erling Haaland y finalizar con este culebrón ya. El otro día, la semana pasada, lo decía Bats, que no quiere que esta decisión se alargue, no quiere que se convierta en un culebrón y quieren saber de primera mano, de mano del noruego, cuál va a ser su futuro casi de manera inmediata. Y eso significa que ya este mismo día 31 de enero el jugador tendrá que contar a sus directivos en el Borussia Dortmund cuál es su plan para la temporada que viene, tanto si se quiere quedar como si se quiere ir o a dónde va a ir o qué es lo que va a suceder. Daos cuenta de que el Borussia al fin y al cabo, si efectivamente el jugador quiere ir al Real Madrid, lo cierto es que se tienen que reunir ya con el equipo blanco y además le tienen que ir comunicando cuál es el plan, cuál es la situación o cuál es la idea del jugador para llevar a cabo una buena negociación. Luego sabéis que anda el Barça revoloteando por ahí. Yo personalmente no le doy tantas opciones como al Real Madrid, teniendo en cuenta que es el Dortmund el que tiene buena relación con el equipo blanco. Y bueno, pues efectivamente la próxima semana se celebrará esta primera gran cumbre para aclarar su futuro. No sé si de ahí extraerán algo concreto, pero sí es cierto y muy probablemente además que efectivamente el Borussia Dortmund lo que quiere ya es asumir la marcha de Haaland, intentar sacar cuanto más dinero por el mejor y listo. Yo creo que a partir de ahí ya no se van a preocupar de prácticamente nada más. Así que esto es lo que hay, amigos. Haaland, Dortmund, reunión la semana que viene. Y ojo porque ayer resonaban unas palabras de un político belga que son desde luego directamente un insulto a Hazard, un insulto literal y que bueno, como digo normalmente tampoco es para que nos cebemos con un jugador que ya tiene más o menos su futuro visto para sentencia en el Real Madrid. Comentaba Jean-Marie de Decker, como digo, político belga, que hay mucho lloriqueo con Hazard y solo es un pequeño gordo que engordó. Claro, no entiendo sinceramente muy bien a qué viene que un político se meta en este tipo de cosas, pero sobre todo lo haga con tan poco filtro. O sea, cuando decía, porque esto lo dijo a Krant Van Best, que es supongo que un rotativo belga o lo que fuera, es actual alcalde, por cierto, de Middelkerke, decía, todos los lloriqueos de la prensa sobre él en verdad es solo un pequeño gordo que engordó. No sé sinceramente qué tipo de relación o qué tipo de animadversión puede tener este jugador, o perdón, este político con el tema de Eden Hazard. Yo personalmente creo que no era para decir esto, que no era para expresarse en esos términos y más allá de que le pueda gustar o no, al fin y al cabo, solo por el hecho de ser compatriota, yo creo que debería haber sido un poquito más comedido y desde luego no expresarse de esa manera con un jugador que tampoco obviamente se merece este tipo de comentarios. Al final todos sabemos y todos vemos lo que hay, que evidentemente Hazard no está en un punto de físico espectacular, ni mucho menos, pero hombre, tampoco vamos a ir por los medios machacándole, hundiéndole con insultos de baja estofa de este tipo. Así que bueno, pues en este sentido yo creo que se ha pasado tres pueblos y tampoco de verdad era para esto. Bueno, vamos con el bombazo de Inda con Isco y el Barça que está dejando a todo el mundo atónito. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, anoche, ayer en el Chiringuito, y tal y como es costumbre, siendo lunes, Eduardo Inda se presentaba y además con una exclusiva bajo el brazo que a mí personalmente me dejaba completamente anodadado. Que Isco va a salir del Real Madrid, yo creo que eso ya no lo duda nadie. Pero el problema es que cuando el equipo receptor, el equipo al que parece que podría llegar el malagueño, que es ni más ni menos, según Eduardo Inda, el FC Barcelona, esto ya cobra otros tintes completamente distintos y da un vuelco a la situación. Evidentemente, donde tú menos esperas ver a Isco Alarcón, que es un jugador prácticamente descatalogado, es en un club de, entre comillas, primera fila. Un club, cierto es, en reconstrucción, que no se puede decir de primera fila ni favorito para nada ahora mismo, como es el Barça, pero claro, lógicamente el golpe psicológico es grande. Al parecer, Eduardo Inda va más allá e incluso dice que Xavi Hernández ha hablado con él tan recientemente como en esta misma semana. Es decir, que ya ha habido un contacto telefónico entre el jugador y el entrenador del Barça. A ver, ¿me cuadra esta noticia? Hasta cierto punto. Es cierto que el estilo de Isco es un estilo muy Barça, es un estilo que puede cuadrar en el FC Barcelona y teniendo en cuenta que el jugador vendría pues prácticamente a precio de saldo, pues obviamente sí que puede cumplir las expectativas del FC Barcelona. Luego además
es verdad que Isco Alarcón quiere salir a un club ganador, no quiere irse a un club cualquiera. Así que obviamente, puesto que él cree que todavía tiene mucho que ofrecer, el Barça desde luego podría ser el destino. Así que mucho ojo porque se puede venir el gran bombazo del mercado de invierno, no de verano. Ayer sabéis que una de las noticias del día era precisamente el interés que al parecer el Ajax de Ámsterdam habría mostrado o por el portero Andrei Lunin del Real Madrid. Y sabéis que el jugador podría estar dispuesto, podría estar hasta cierto punto pensando la posibilidad de efectivamente salir del Real Madrid con dirección a Ámsterdam para encontrar los minutos pues que lógicamente no tienen el Real Madrid porque delante de él está ni más ni menos que el todopoderoso Courtois. Bueno, pues parece que desde el Real Madrid tienen claro que si el jugador decide optar por esta opción y salir del Real Madrid, desde luego ellos no le van a retener. Primero porque creo que el Real Madrid en este sentido no se opone a los deseos de sus jugadores y segundo porque además se lo merece. En el caso de Andrei Lunin es una auténtica pena que un chaval, un buen portero como él, un gran portero como él, pues al final por estas cosas del fútbol coincida con otro grandísimo portero, si no el mejor portero ahora mismo de Europa, que es Thibaut Courtois, y bueno, pues no le dé minutos, porque evidentemente Carlo Ancelotti no quiere arriesgar absolutamente nada. Y en este sentido, pues lógicamente Andrei Lunin tiene que buscar su futuro, tiene que buscarse las habichuelas y va a tener que planificar por su cuenta y riesgos sin contar con el Real Madrid, que como digo, es una pena, pero en cualquier caso es lo que va a ser y si efectivamente él tiene o quiere llegar a un acuerdo con el Ajax porque entiende que sustituyendo a Onana va a tener la posibilidad de tener la importancia que no está teniendo el Real Madrid, pues entonces el Real Madrid desde luego le va a poner una alfombra roja para que salga, pero eso sí, siempre con todo el cariño del mundo. Y ojo porque lo del tema del Getafe con Mayoral empieza a cobrar fuerza y lo que parecía un simple rumor que salió, ya sabéis, pues que el Getafe habría preguntado al Real Madrid por algunos jugadores, entre los que estaban Mayoral y Mariano. Bueno, pues parece que con Mayoral podrían tener más feeling y es probable que, bueno, pues a lo mejor quizá el Getafe, el equipo azulón, se puede hacer con el jugador, pero hasta final de temporada de momento en calidad de cedido, porque algunas voces decían que solo saldría en calidad de traspasado. Comentaban que con el tema de Mayoral el Real Madrid no quiere más cesiones y que lo que quiere es ponerle punto y final a la... como diría, a la relación contractual que tiene con el jugador y, bueno, pues de alguna manera deshacerse de él, es decir, no seguir para arriba y para abajo con cesiones. Yo no sé si el Getafe tiene la posibilidad de pedirle cedido para luego una opción a compra y traspasarle a final de temporada o simple y llanamente sería directamente una cesión y punto. No sé hasta qué punto ha hablado esto, lo comentaban por ayer en el chiringuito, no sé hasta qué punto habrán hablado de esto a nivel de detalle, a nivel específico, pero sí que parece que hay un interés cierto en el Getafe o del Getafe para fichar a Mayoral o para traerse a Mayoral ya en este mercado de invierno. El Real Madrid dicen que quiere sacar unos 10-15 millones por el jugador. Yo creo que es un jugador que lo vale perfectamente porque está haciendo y ha hecho buenos números en la Roma. El problema es que este año pues lo está teniendo más difícil con Mourinho por ahí, pero bueno, en cualquier caso veremos a ver cómo se soluciona. A mí la verdad es que no me importaría nada ver a Mayoral en el Getafe porque la verdad es que creo que se merece estar en un equipo de la Liga Española y además en un equipo que opte a cosas. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Y bueno, tampoco está de más recordar, por cierto, que el Real Madrid tiene que hacer todavía un movimiento más antes de fichar a Mbappé. Y aunque ambas partes parece que han concordado en posponerlo todo para mayo, finales de marzo o para incluso el verano, lo cierto es que el Real Madrid, tan pronto como quiera ponerse a negociar con Mbappé, tiene que llevar a cabo una maniobra a la que obliga la UEFA y esa maniobra es ni más ni menos que avisar al PSG de las negociaciones. Como recogía ayer el diario AS, los datos del artículo 18 del reglamento y estatuto de transferencias de jugadores de la FIFA, el cual dispone que un club que desee concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador. En caso de no hacerlo, estará sujeto a las sanciones pertinentes. Es decir, si el Real Madrid quiere fichar a Mbappé antes de ponerse en contacto con él, evidentemente lo que tiene que hacer es llamar al PSG o comunicarle por escrito que vamos a negociar con Mbappé. De no hacerlo, el PSG, tal como les veo yo los humos y tal como les veo yo las formas, son capaces de llevarnos ante la FIFA. Y encima la FIFA, que ya sabéis que son buenos amigos suyos, evidentemente nos darían con todo lo gordo. Así que yo creo que el Real Madrid tiene más que pensado este escenario y es por eso precisamente que nada va a ocurrir. Pero quién sabe, desde luego yo creo que el Real Madrid no va a pegar un traspié o un resbalón en un detalle tan
evidente, o sea, tanto como que tenemos que avisar al PSG. Y sinceramente creo que esto no va a ser ningún problema. Y bueno, pues como veis aquí, el Le Parisien todavía están jugando la parte de la prensa tóxica, la parte de la prensa que intoxica, la parte de la prensa que intenta mover los hilos del mercado hacia un lado en concreto, hacia el lado del PSG. Por supuesto, en este caso del Le Parisien, que está intentando intoxicar diciendo que el Real Madrid todavía no tiene su fichaje cerrado, que Mbappé, mejor dicho, no tiene su fichaje cerrado con el Real Madrid. Hombre, obviamente claro que no lo tiene cerrado porque nadie está haciendo ningún tipo de movimiento en el sentido de que todos se han dado tregua hasta los meses venideros y sobre todo hasta después de la eliminatoria frente al Paris Saint-Germain, que es realmente el punto de inflexión, el punto que va a marcar el antes y el después de la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Lógicamente, tras ese encuentro, tras esa eliminatoria, el jugador dirá obviamente que quiere salir, que quiere abandonar el PSG y entonces será el Real Madrid el que se lance a por él a la negociación. No va desde luego a ocurrir antes. El problema es que Le Parisien, que es un rotativo lógicamente muy afín al Paris Saint-Germain, lo que intenta o lo que va a intentar es que se pueda crear una corriente de opinión en contra del jugador o de manera suficiente como para presionarle y que se quede en el Paris Saint-Germain y que en cierto modo acepte esa famosa renovación corta que están anunciando a bombo y platillo que el PSG puede querer ofrecerle. Yo personalmente no me lo creo, el jugador creo que se lo cree aún menos y bueno, yo creo que todos lo tenemos claro que si no hay movimiento es simplemente porque las dos partes han convenido en que no lo haya y en que es mejor esperar. Así que nadie se alarme, que nadie se asuste, que esto está más o menos bien andado ya el camino. Para que veáis que la presión que se ejerce sobre Mbappé no es desde luego agua de mayo, no es desde luego algo, bueno, banal, algo que tampoco tiene mucha importancia. Ayer, en su ciudad natal, en Bondy, donde el jugador tiene un mural que cuelga de un edificio bastante alto, donde se ve a un niño durmiendo, soñando con convertirse en Kylian Mbappé, en este caso jugador del Paris Saint-Germain, aparecían amenazas de muerte al jugador. Todavía para mucha gente, y sobre todo desde la prensa, y sobre todo desde París, esta gente, especialmente Leonardo, que calienta tanto el ambiente con este tipo de cosas, insultando al Real Madrid, diciendo que nos estamos comportando de manera ilegal, cargando y echándole a la afición encima, obviamente son comportamientos irresponsables que al final pueden tener repercusiones como este. Sinceramente creo que nadie tiene que pasar por el trago que está pasando Mbappé, ni su familia, de ver cómo efectivamente un mural hecho en tu ciudad natal se convierte en un gran marco para amenazarte de muerte. Yo creo que es de mal gusto y evidentemente campañas como la que ha llevado Leonardo a cabo, especialmente Leonardo, que ha sido el que ha orquestado los pitidos de la afición contra el jugador de Bondy, es parte responsable de este tipo de amenazas y desde luego sería para que el hombre fuera un poquito más prudente y se lo pensara la próxima vez, porque al final la cosa se nos puede ir de las manos y al final terminar como nadie quiere que termine. Hombre, tanto como en algo más allá de las amenazas de muerte, espero que no, espero que la gente sea sensata y sepa tomarse esto como un tema deportivo, por Dios, o sea, no me gustaría desde luego ver que la cosa se va de madre, pero desde luego las declaraciones, lo que dijo Leonardo y lo que orquestó de la afición contra el jugador no es nada responsable. Y ahora me vuelvo en vuelo charter para Madrid, precisamente para hablaros, comunicaros y compartir con vosotros la decisión que, según Tomás Roncero, el Real Madrid ya ha tomado con Luka Modric. Y es, obviamente, como no podía ser de otra manera, la renovación del croata hasta el año 2023, es decir, un año más y una rebaja del 10%. Y es que alega Tomás Roncero, que las últimas ovaciones en pie del Santiago Bernabéu son el empujón definitivo para su continuidad. El croata ya aceptó el pasado verano renovar, como digo, solo por un año y con rebaja del 10%. Bueno, la verdad es que es bastante interesante ver este tipo de cosas aquí porque siempre se te puede, lógicamente, torcer en el último momento, pero en el caso de Modric yo creo que en este sentido no iba a haber problema. Yo creo que el Real Madrid lo tenía muy claro, que le iba a ofrecer, lógicamente, lo que, bueno, pues de alguna manera lo que está estipulado para los jugadores de su edad. Y por otro lado, Luka Modric sabía perfectamente que él tenía que aceptar y que va a aceptar esa oferta de renovación del Real Madrid, porque en este sentido él no quiere tampoco tantear al Real Madrid, porque sabe lo que ha pasado uno de sus compañeros y amigos como Sergio Ramos, teniéndose que ir al PSG precisamente por titubear, o mejor dicho, por porfiar demasiado con Florentino Pérez y con el Real Madrid. Y bueno, pues en este sentido
Yo creo que no va a haber ningún problema por ninguna de las partes. Y bueno, la renovación de Modric para el Real Madrid está prácticamente hecha. Por supuesto, es una noticia de la que nos alegramos mucho porque no esperábamos, sinceramente, ningún otro tipo de desenlace. Y probablemente una de las cosas que más nos llamó la atención en el día de ayer fue ni más ni menos que ver al inigualable, y esto lo digo con todo el sarcasmo y la ironía del mundo, Piqué deshacerse en elogios con el Real Madrid, puesto que el otro día andaba como siempre metiendo el dedo en la llaga con el tema de los arbitrajes y tal y cual. Bueno, pues ayer digamos que cambiaba un poco el chip y reconocía lo que es más que evidente, y es que el Real Madrid parte como favorito en esta Supercopa con un Vinicius y un Benzema que están, en palabras del jugador del Barça, a un nivel superlativo. Efectivamente, creo que no ha descubierto tampoco el fuego. Yo creo que se ha dado cuenta de que lo que hay es lo que hay y que no son, evidentemente, los árbitros los que nos han ayudado y los que nos han llevado hasta esa ventaja que tenemos en Liga o hasta estar líderes de la Liga, sino que es nuestro propio trabajo, esfuerzo y mérito el que nos ha granjeado esa posibilidad de estar en lo más alto de la tabla. Así que en ese sentido, lógicamente, si Piqué reconoce la realidad, que es que el Real Madrid está ahora mismo a un nivel muy superior al del Barça, obviamente volvemos al tema que os comentaba en el audio, de la euforia que se siente en el vestuario a nivel no solo de ganar, sino por cuánto vamos a ganar. Es decir, que incluso a lo mejor hasta les damos un repasito que se quedan desde luego con la espalda bien arreglada. Así que bueno, veremos a ver lo que ocurre. Vamos a ser de todas formas prudentes, respetuosos. Vamos a ver qué ocurre en el partido. Yo espero que ganemos, espero que lo hagamos bien, pero desde luego que el Real Madrid parte con favorito. Yo creo que esto no lo duda absolutamente nadie. Luego también otro que se pronunciaba al respecto del futuro de Kylian Mbappé era Abdellah Boulma, que es periodista de Francia, la verdad es que bastante conocido, bastante prestigioso, y comentaba que efectivamente el PSG todavía está haciendo todo lo que puede por traer a Mbappé, o por, mejor dicho, retener a Mbappé, pero que el jugador les sigue dando calabazas. Incluso han llegado a pensar, como comentaba antes, en una renovación corta del jugador precisamente para convencerle de que se quede un par de años más, sobre todo hasta después del Mundial de Qatar, y así luego poder ser libre para irse a donde quiera. Pero es que parece que ni por esas Kylian Mbappé está aceptando, sino que por el contrario, lo que el jugador quiere es esencialmente irse ya, que pase la eliminatoria con el Real Madrid y fuera, y se acabó, y no hay más historias. Así que bueno, pues en este sentido, si ya lo dice también otro periodista francés, yo creo que es una más en el camino. Yo creo que si al PSG no le ha quedado claro ya que ni renovación corta, ni renovación larga, ni gran sueldo, ni pequeño sueldo, ni nada va a poder hacer cambiar las expectativas o las ideas de Mbappé, yo creo que en este sentido tenemos ya que empezar a dar por hecho que el jugador va a venir, pero sobre todo no nosotros, sino el PSG, que parece que no terminan de enterarse, que no terminan de asumir que el jugador se quiere marchar y listo. O sea, es que no hay otra. Así que bueno, pues en este sentido la verdad es que yo personalmente creo que la cosa está más o menos... como diría, más o menos bien encarrilada, y sobre todo que el PSG es que no tiene nada que hacer ofreciendo lo que le ofrezca. Sueldo, renovación, años, duración, primas, lo que sea, no tienen absolutamente nada que hacer, y Abdellah Boulma viene de alguna manera a confirmar esa tendencia. Y luego, por supuesto, tenía que recoger algunas de las delicias, algunas de las guindas, de las perlas que van a componer el nuevo estadio Santiago Bernabéu, porque más allá de cerchas, de andamios, de obreros, de tal y cual, lo cierto es que aquí lo bonito es el producto final, y el producto final se llama Sky Experience, que es efectivamente una de las zonas más espectaculares que va a tener ese Santiago Bernabéu, con una terraza panorámica que rodeará a todo el estadio y que está compuesto además de 4 elementos fundamentales, como son el museo, el tour por el Santiago Bernabéu, los espacios inmersivos y, como digo, el Sky Experience, que es básicamente, como veis en esa foto, la reproducción de la terraza que tendrá, la terraza panorámica, el nuevo Bernabéu, que podrá ver el estadio desde prácticamente todos los lados y desde una altura absolutamente espectacular. La verdad es que en este sentido el Real Madrid está deseando, obviamente, terminar las obras cuanto antes. Ya sabéis que está previsto que todo esto termine más o menos para otoño de 2022, o sea que tampoco queda realmente tanto, aunque siempre queda algún hilo por ahí colgando, quizás hasta 2023, pero en cualquier caso lo que es el nuevo Bernabéu ya terminado lo podremos tener
tener prácticamente para la temporada que viene listo y por supuesto para que los mejores jugadores del mundo estén estrenando ese nuevo y magnífico estadio. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a ver hasta qué punto vamos con ello, vamos a ver si efectivamente todas las obras van de acuerdo a lo establecido, gracias al, entre comillas, gracias al COVID, todos esos partidos que jugamos en el Alfredo Di Stéfano han permitido adelantar muchísimo las obras y bueno, pues ya estamos todos con ganas de ver el nuevo estadio. Obviamente una de las cosas con las que más se especula precisamente si llega a juntarse a la tripleta, al tridente atacante Benzema, o bueno, mejor dicho, Mbappé, Haaland, Vinicius y por supuesto Benzema, que sería el cuarto en discordia, también se pregunta a la gente cómo quedaría el top 3 de salarios. Yo diría el top 4, el top 5, pero en cualquier caso un top 3 está muy bien. Pues bueno, teniendo en cuenta que algunos de los jugadores que más cobran van a salir a la vista de este o el año que viene a lo más tardar, estoy hablando lógicamente de los Bale, Isco, Hazard, Bale y Hazard sobre todo, que son los que más sueldo tienen, pero también Marcelo, Isco, que van a liberar un montón de dinero, pues lógicamente estos sueldos van a ir a parar a los tres jugadores más importantes del Real Madrid, que son los tres más jóvenes, que son además los que van a llevar la gran batuta del ataque en el Real Madrid. Como sabéis, Mbappé, Haaland y Vinicius por este orden. Y es que Mbappé sería el primero de la lista en el top más alto, y es que el jugador estaría cobrando cerca de 21 millones de euros, dicen, de sueldo neto en el Real Madrid. Luego, seguidamente, estaría Erling Haaland en el segundo lugar con aproximadamente, dicen, unos 15-16 millones de euros netos por temporada, que tampoco está mal porque es más o menos lo que cobran Bale y Hazard. Y en el tercer lugar estaría Vinicius Junior rondando los 8,5, algunos dicen que 10 millones de euros por temporada. Yo me inclino más por los 8,5, puesto que esta es la primera gran temporada que está haciendo y no creo sinceramente que el Real Madrid vaya a dar un salto más grande que eso. Pero en cualquier caso, lo cierto es que, bueno, pues la cosa está así y así más o menos quedaría el top 3 de fichajes el top 3, perdón, de salarios del Real Madrid. Lógicamente, uno de los duelos, y ahora cambio completamente de escenario, más atractivos de mañana de la Supercopa de Riad es ni más ni menos el que va a enfrentar no solo a Barça y Madrid, sino a Vinicius con Dani Alves. Un duelo por la banda izquierda, derecha, en el caso del lateral del FC Barcelona, que desde luego nadie pensaba revivir hace muy poquitas fechas. Y es que ni Vinicius estaba en la cumbre como está ahora, ni Alves tampoco estaba en el Barça como está ahora. Así que obviamente el duelo del que todo el mundo está hablando es ese mismo. ¿Podrá la experiencia, la veteranía y la solera de Dani Alves detener al relámpago Vinicius, un relámpago emergente, jugador aspirante a mejor jugador del mundo y de todos los tiempos como Vinicius Junior? Pues hombre, esa es la gran pregunta que nos hacemos. Yo personalmente me inclino porque la juventud y desde luego la confianza en sí mismo que tiene ahora mismo Vinicius Junior está en un nivel top, en un nivel en el que ni el propio Alves va a poder detenerle. Desde luego va a ser una parte o una de las partes más atractivas de un clásico que para mí, por otra parte, no tiene tanto salero como otros, en el sentido de que ahora mismo hay un equipo que está mucho mejor que el otro. El propio Piqué se rendía ayer al Real Madrid y lo decía así de claro, es decir, Piqué decía que Benzema y Vinicius están en un nivel superlativo y que obviamente el Real Madrid parte como favorito. Yo creo que el que no quiera verlo es que es ciego. Así que bueno, pues en ese sentido, tanto el duelo de Vini con Alves como ver a ver cuántos goles le podemos hacer al Barça, yo creo que van a ser los grandes atractivos del duelo y de la Supercopa de mañana. Yo prácticamente tengo o estoy dando por hecho, por seguro, que el Real Madrid va a pasar a la final. Y ojo, porque otra de las grandes exclusivas de Eduardo Inda anoche, no sé si se cumplirá o no, es que el PSG tiene un plan para con la eliminatoria frente al Real Madrid. Y ese plan pasa ni más ni menos que por fichar a Zidane, número 1, número 2, por fichar a Paul Pogba y reforzar su plantilla de cara al gran choque. Claro, este tipo de cosas a mí me dejan más o menos, hombre, no digo que con miedo, porque obviamente uno ya no tiene miedo a prácticamente nadie, sobre todo con el equipo que tenemos, pero sí que es verdad que el PSG se toma esta eliminatoria muy en serio y no los jugadores, o no solamente los jugadores, sino que desde la directiva, para que veáis la importancia que le están dando a esta eliminatoria de ir a cuchillo y a muerte contra el Real Madrid. Y están incluso dispuestos a fichar a Zidane, a Pogba y a todo lo que se venga por en medio para poder eliminar al Real Madrid y reírse de nosotros. O sea, están muy picados. No sé si serán capaces. Eduardo Inda dice que Zidane está recibiendo una presión enorme, ¿vale? Enorme para fichar por el PSG. No sé si serán capaces de conseguirlo, pero desde luego a mí personalmente
sí que me parece que Al-Khelaifi puede ser capaz de esto. Por cierto, que os resuelvo ya una duda que me preguntabais el otro día. Efectivamente, sí. Los jugadores que han jugado con un equipo la primera parte de Champions pueden jugar con otro equipo la segunda parte del campeonato. Y recordad, si no, el caso de Erling Haaland, que jugó con el Salzburgo, luego fichó en enero por el Dortmund y finalmente jugó con el equipo alemán. Así que ojo, porque el PSG se puede reforzar de cara a la eliminatoria con el Real Madrid.